Este piso me hizo perder casi 36.000 euros. Acabé en juicio con una multa del ayuntamiento y todo por ignorar una señal que era clave, y es que no debería haber comprado ese piso y menos en las circunstancias en las que estaba. Yo sabía que no tenía que hacerlo, pero venía de comprar mi primer inmueble y quería sí o sí ejecutar la segunda compra, aunque el asesor me dijera que no lo hiciera. Fue un error que cometí gravísimo allá en 2021, hace casi 6 años, y eso me costó, por un lado, mucho sufrimiento, muchas noches sin dormir, pero a la vez me dio la oportunidad de aprender de los errores que había cometido y saber qué no tenía que hacer en los próximos años, en las próximas operaciones, para perder dinero, y dónde me tenía que centrar y qué cosas tenía que analizar a la hora de saber si un inmueble era correcto o no para comprar. Y en este vídeo te voy a enseñar los errores que cometí y las ventajas de cometer esos errores, así como los aprendizajes y las claves para saber identificar si la compra es correcta y las cosas que tienes que hacer para no cometer esos mismos errores. Te voy a contar exactamente cómo pasó, todos los errores y cómo evitar que a ti te pase lo mismo. Y mi nombre es Titín Labarta Arpa y me dedico profesionalmente a la gestión de activos por habitaciones y por Airbnb, así como los cambios de uso, y gestiono casi más de 60 propiedades que me generan más de 40.000 euros brutos al mes de ingresos, en los que luego, quitando los gastos operativos, me quedan más de 20.000 euros limpios al mes. Me dedico profesionalmente a eso y puedo decir que vivo de mis alquileres y soy libre financieramente y puedo ejecutar mi trabajo desde cualquier lado. En ese momento había comprado mi primer piso. Mi primer piso me costó 53.000 euros y lo compré a través de una persona que se llamaba un personal shopper. Ese personal shopper es una persona que es un profesional del sector que identifica activos bajo tus requisitos, tus características que les pides. En este caso yo buscaba un piso para inversión a largo plazo, para alquilar a largo plazo, y en ese momento pues el personal shopper me buscó ese piso y hizo que me llegara esa oportunidad. Ahí cometí otro error que contaré en otro vídeo, pero básicamente fue que me cobraba unos honorarios, suelen ser unos 3.000 euros de honorarios, te cobra el personal shopper, que es la persona que tú contratas como un mandato para encontrarte un piso de las características que tú buscas. En ese momento yo, cuando ya me consiguió el piso, tardó 8 meses en conseguirme el piso, yo tardé 5 minutos en comprarlo, pero a la hora de pagarle los honorarios cometí un error, que fue que me asesorara mal por un amigo o varios amigos que estaban empezando en el sector y no tenían ni idea, y me dijeron que le negociara los honorarios. Eso me llevó a que el hombre, en este caso, se cabreara muchísimo conmigo, con razón, porque yo nunca debía haber negociado esos honorarios, y, y hizo que luego no me trajera más oportunidades. Al cabo del tiempo, a los 2 años, quedé con él, le pedí perdón presencialmente, quedé con él en una cafetería a tomar café y le pedí perdón y le dije que eso nunca lo tenía que haber hecho. Él agradeció un montón esas disculpas, pero bueno, eso hizo que ese primer error también hizo que aprendiera de lo que no tenía que hacer en ese caso, y también me dio un aprendizaje para el futuro, que fue comisionar las comisiones al precio incluso más de lo que te piden, para asegurarte que tienes una red de contactos estable y fiable que te van a traer esas oportunidades que tú buscas. Pero en la compra de este piso de 36.000 euros, lo compré en una zona, en una mala zona, en una mala calle, y la comunidad era problemática. Tenía ya unas sensaciones muy raras y no tenía toda la información de lo que ocurría en ese momento. Me cegué por la rentabilidad que me daba, porque se podía alquilar por 400 euros. Lógicamente, cuando yo al principio empecé a invertir, lo que buscaba eran rentabilidades del 10 al 12%, entonces yo hacía una cuenta que era muy fácil, era: si me gasto 50.000 euros, lo puedo alquilar por 500 euros, sacar ese 12%, 10-12%, y si lo compro por 40.000, lo puedo alquilar por 400 euros. Ese era mi objetivo. Se lo pasé al banco, pedí la financiación, y a pesar de que un asesor mío de confianza de toda la vida del mundo de la empresa vio el piso, vio la comunidad y dijo que cómo podía yo estar comprando eso, ya estaba cegado, quería crecer rápido,
Y aún así lo compré. Y ahí fue cuando empezó todo. O sea, todo el desastre que podía haber surgido, todos los desastres que podían haber surgido y los problemas empezaron. Cuando yo lo compré, aparte se lo compré a un extranjero de nacionalidad que no quiero relacionar porque pueden tener pues eso, ya la experiencia de querer estafar o querer simplemente buscar su beneficio personal. Y no quiero tachar bueno, de que suelen hacer eso, ¿vale? Pero se lo compré a un extranjero y ahí es cuando empezó todos los problemas. De primeras, la comunidad estaba en muy malas condiciones, ¿vale? Se veía que claramente que ese edificio tenía problemas. Hay una cosa que se llama IT, que es la inspección técnica del edificio. Depende de la construcción del edificio, se tienen que pasar como unas ITVs, es lo mismo prácticamente que lo que haces a los coches, pero con un edificio. Y esa ITV no estaba pasada, lógicamente. Y hay dos formas en la que una ITV de un edificio puede no estar pasada. Y es, claramente puedes visualizar en las fachadas que hay problemas, desprendimientos, fisuras, grietas, que ya te dan una idea de en qué situación está ese inmueble. Entonces, puede haber dos ITVs, la que esté mal pasada, que simplemente pues, no cumpla con cosas muy sencillitas y no sea muy relevante a la hora de la compra ni a la hora de que el ayuntamiento te pueda presionar o exigir que arregles esas incidencias para pasar esa ITV, ¿vale? Tú puedes estar sin ITV pasada, sin IT de ese edificio, sin problema, y no te va a caer ninguna multa, ni denuncia, ni amonestación del ayuntamiento. O pueden ser ITVs graves, que es lo que tenía este edificio. Este edificio claramente se veía muy mal, en muy malas condiciones. Había desprendimientos, había grietas, y cuando entrabas en la comunidad claramente veías pues, que no había luz, por ejemplo, que había un agujero en el techo y el edificio estaba en muy malas condiciones. Entonces, cuando empecé a investigar, lo primero que yo hice fue recibir una denuncia del ayuntamiento por valor de 500 euros en la que me denunciaban a mí como persona física, como propietario de ese piso, en que teníamos que ejecutar las obras inminentes y no se habían ejecutado, ¿no? No se habían realizado esas obras, con lo que fue mi primera impresión y mi primera noticia muy negativa, en la que sinceramente me asusté bastante porque era la primera vez que yo compraba la segunda vez que yo compraba un inmueble, no tenía ni idea de cómo funcionaba y la verdad que me llevé una sorpresa muy muy negativa. Y lo que hice fue, pues en ese momento, contactar con lo que era el presidente, que en realidad no era el presidente, porque el presidente cesó su cargo, ya que la comunidad no respondía ante uno de los problemas que tenían, que eran por no haber pasado la IT. Y cuando yo recibí esa carta, aparte de una amonestación de 500 euros, diciendo que hasta que no arregláramos, solucionáramos las incidencias que había en el edificio, iban a seguir llegando. Yo contacté con un abogado amigo mío y empezamos a tramitar o ver qué podíamos hacer con esa denuncia. Pero es que esa denuncia, esa amonestación de 500 euros, esa multa de 500 euros llegó acompañada de una carta en donde no habíamos pasado la inspección técnica del edificio y el edificio estaba en muy malas condiciones, con posibilidad incluso de desprendimiento de varias partes o zonas de la fachada, lo que nos incurría en delitos, nos podía incurrir en delitos penales por incumplimiento de la normativa, y aparte veía que traía una multa de 40.000, que teníamos que realizar, subsanar esas incidencias con un presupuesto con un valor de 40.000 euros del total del edificio. Eso significaba que al haber 4 pisos y un local, prácticamente a mí me correspondían 10.000 euros. Empecé a investigar y me di cuenta de que había cosas que por supuesto no me habían contado, y ahí fue cuando hicimos la primera reunión de la comunidad, porque realmente no existía comunidad. Y claro, imagínate, los propietarios de esas viviendas aparecieron la mitad y yo quedé con la inmobiliaria que me tramitó la venta. Esa inmobiliaria se llama Tecnocasa y
No puedo generalizar, pero sí que puedo decir que Tecnocasa son unos auténticos buitres con un desconocimiento brutal del sector, en la que contratan gente joven sin experiencia y sin conocimiento y sin ningún tipo de objetividad a la hora de hacer una venta, y solo miran por sus propios intereses. En ese momento el director de la oficina se puso muy activo y vino a esa reunión de propietarios, y empezó a exigir al presidente de la comunidad, expresidente de la comunidad, que este sí que era de nacionalidad española, que qué había ocurrido, y él con un tono un poco bastante de pasota dijo, bueno, que esto estaba claro, que esto ya llevaban tiempo avisándonos, que no era la primera vez que nos multaban, y con un poco riéndose de la situación, como diciendo, te han estafado. Y efectivamente me han estafado, me estafaron. ¿Qué decido? Pues decido demandar al vendedor por unos vicios ocultos que existían notablemente en la vivienda, y paralelamente, pues como yo ya me empiezo a mover en el mundo de la construcción y estoy buscando edificios para rehabilitar y demás, pues contrato a una constructora que se dedica a rehabilitar edificios, a la cual le llevo a identificar ese inmueble y que me haga un primer análisis, porque yo lo que primero busco es que me digan qué está pasando en ese inmueble. Ese inmueble resulta que, por coincidencia, fíjate la coincidencia, ese, ese, ese constructor ya había trabajado en ese inmueble, en arreglar unas partes de la cubierta y hacer algunas modificaciones en las instalaciones bajantes de agua y electricidad, y tenía impagos de la comunidad. Y como yo ya tenía confianza con él, me dijo, mira Antonio, es que me sonaba esta comunidad, y es que esta comunidad hicimos unos trabajos y se nos deben 2000 y pico euros. Entonces, lógicamente yo me quedé asombrado. ¿Y qué hice? Pues pagar mi parte de esa falta de pagos que tenían, que mi parte proporcional eran 500 euros, ¿vale? Entonces ya partía la base ya de que me habían puesto una multa de 500 euros, me había llegado una carta con las tareas, incidencias a realizar en el edificio, que era por valor de 40.000, con lo que a mí me correspondían 10.000 euros, y encima tuve que pagar el impago, tuve que responder al impago del antiguo propietario por valor de 500 euros a este constructor, que como ya era amigo, pues le dije, pues sí, lógicamente, ¿qué voy a hacer? Me dice, bueno, pues ahora esto te toca a ti porque previamente, como el propietario no lo pagó, pues te toca a ti. Cuando yo demandé al vendedor, me esperaba literalmente ganar el juicio. Estuvimos más de casi 4 años, de hecho el juicio fue hace poco, al final tuvimos que ir por lo penal. Y la verdad es que, sorprendentemente, yo lo que quería es devolver el inmueble. Oye, mira, te quedas el inmueble por el mismo precio, yo me lo quito de encima. Y bueno, mi abogado me dijo que eso prácticamente era imposible, retroceder esa venta, con lo que tuve que ir a juicio por lo penal. ¿Y qué pasó en el juicio? Pues que lo perdí. Sí, señores, encima perdí el juicio. ¿Por qué? Pues no sé por qué, porque encima el vendedor cambió de abogado en último momento, pedían continuamente extensiones del plazo, eh, retrasaron un montón de veces pues, el juicio, y al final eh, básicamente fue porque ellos se supone que pudieron demostrar que cuando yo compré ese piso sabían qué situación estaba, y que estaba en una situación precaria, muy mala, y que por eso compraba el precio que compraba, pero yo compré a ese precio en el valor de mercado. De hecho, fue bastante superior, porque él creo que lo compró por 17.000 y luego me lo vendió por 36.000 un año más tarde. O sea, estaba claro que el vendedor sabía la situación en la que se encontraba ese inmueble. Entonces, bueno, pues sorprendentemente lo perdí, pero eh, ahora mismo en la situación que nos encontramos es que, bueno, yo conseguía una inquilina, eh, también extranjera, y la verdad que me sirvió de primeras, para meter a una inquilina y no cobrarle más de lo que debería. Incluso hay meses que ni me ha pagado, y le he dicho, oye, mira, no te preocupes, quédate en el piso, porque para ella el piso es como esa es su casa. Y yo le he dicho, mira, yo nunca te voy a echar, simplemente solucionaremos cuando sea esta situación, y, y te puedes quedar el tiempo que quieras. Y ella está eternamente agradecida conmigo.
trata la casa como si fuera suya y por lo menos, aunque no fuera directamente lo que buscaba, hemos pues, podido hacer un acto social en el que le he conocido a ella, incluso ella me hizo jabones y detergentes de lavadora que hace, jabones de manos que hace ella de manera artesanal en casa y me dio varios obsequios un día que quedé con ella y me ha dado la oportunidad de conocerla y eso es lo primero que me he llevado. Ahora estamos con las multas activas. Tuve que ir al ayuntamiento a pedir por favor una prórroga porque yo intenté ponerme en contacto con los demás miembros de la comunidad, de los pisos de la comunidad, intentar llegar a un acuerdo para subsanar esas incidencias y ejecutar esas obras que nos exigía el ayuntamiento, pero no pude ponerme en contacto, con lo que tuve que ir al urbanismo y hablar con la decana y rogarle por favor una extensión y que parara esas amonestaciones, dejaran de llegar esas cartas a casa porque no me veía capaz de responder ante toda la comunidad y por lo menos conseguimos parar esas amonestaciones que llegaron una o dos, ahora mismo no me acuerdo. Los errores que cometí es que nunca ignores una red flag aunque tengas ganas de invertir. O sea, lo bueno de eso, o sea, lo malo fue que nunca ignores o sea, el error que cometí es que nunca ignores una red flag y que hagas una due diligence real. Gracias a eso, como yo luego empecé a comprar pisos para terceros, gente, inversores, amigos, compañeros, clientes, yo ya supe identificar qué era necesario pasar o qué situaciones se vería razonables identificar en cada inmueble. Y para eso es una due diligence, ¿no? Un estudio de la situación del inmueble. ¿Qué cosas tenemos que pedir? Pues que la comunidad esté al corriente de pago. Eso es algo que obligatoriamente nos van a exigir a la hora de firmar en notaría la escritura de compraventa. Eso ya te lo exigen y eso ya te va a dar la capacidad y te va a facilitar mucho las cosas porque en estos casos, si hay un administrador, lo más fácil es hablar directamente con el administrador y a la hora de tú pedir que el vendedor vaya a pedir que está al corriente de pagos y tú vas a comprar esa vivienda, el administrador ya va a emitir una carta certificada y firmada en la que digan que si hay algún problema en el inmueble ya lo vas a saber con antelación, ¿vale? Y eso te va a facilitar mucho las cosas. Lógicamente aquí no había comunidad y esta inmobiliaria cero decente no exigió, lógicamente no me comunicó en la situación en la que estaba. Si yo hubiera preguntado más, el primer error es que nunca debería haber comprado, eso seguro. Pero bueno, ante mi ceguera esperada y obligada que tenía, ante mi ceguera obligada por las ganas de crecer, por las ganas de comprar, un administrador me hubiera obligado a saber la situación que estaba y las inmobiliarias te lo tienen que decir. Por eso insistir mucho en preguntar a las inmobiliarias en qué situación se encuentra el inmueble, pedir los certificados que estén al corriente de pago y ver cuál es la situación del edificio. Y aquí voy a la due diligence, ¿no? Cuando compréis, mirar el estado del edificio es muy sencillo. Cuando veas el estado del edificio ya vas a ver si la fachada se encuentra en buenas condiciones. Puede o no haber pasado la IT, pero en general el estado visual ya te va a dar te va a dar indicios de en qué situación se encuentra, ¿vale? No es necesario que la IT esté actualizada al último año para comprar, ¿vale? Hay mucha gente que se asusta con eso y yo te diría que no fuera una barrera muy grande a la hora de comprar si realmente te salen los números y vas a invertir en ese inmueble, porque puede no haber pasado la IT, pero si está bien visualmente, si encuentra en buenas condiciones, no vas a tener ningún problema y seguramente no habrá pasado la IT porque no la hayan solicitado, porque el inspector de urbanismo no haya pasado o porque no se lo hayan exigido desde urbanismo, desde el ayuntamiento. O sea que yo por eso tampoco me preocuparía, pero sí ver el estado general y pedir el certificado al administrador, hablar con la inmobiliaria y ver si la IT en qué estado se encuentra. Y el tercer error que cometí es no escuchar a la gente con experiencia. Si yo del error primero que cometí, que fue de la primera compra que hice, que fue que el personal shopper, que yo seguía trabajando para él, de hecho yo veía oportunidades y le llevaba a ver esas oportunidades, pero con esta me cegué completamente y no le llevé, sabiendo que me iba a decir que no lo comprara y que me esperara. Eso es relativamente sencillo de evitar y si estás viendo esto y estás en la misma situación o estás buscando cómo hacerlo, tu primera compra, es bastante sencillo de escuchar
escuchar a la gente que realmente sabe. Yo cometí un error que la gente no suele cometer. La gente suele cometer el error del parálisis por análisis, buscar que todo esté perfecto en todo momento para hacer esa compra. En mi caso fue al contrario, compré sabiendo que no tenía que comprar, entonces cometí un error que la gente no suele cometer, ¿vale? Pero eso a su vez pues me hizo aprender en saber exactamente qué identificar en cada situación para comprar en el edificio, en la comunidad y demás, para animarme a comprar en todo momento. A día de hoy, como he dicho, ese piso sigue ocupado. Tengo una inquilina que me paga todos los meses prácticamente. Está encima subvencionada por la Cruz Roja, que hacen una labor excepcional en buscar alojamiento para gente que no tiene todos los recursos, pero en mi caso no sería un problema porque yo ya te digo, como os he dicho, aunque fue un desastre económico, a mí me ha enseñado mucho a nivel personal y puedo decir que estoy contento por eso y bueno, pues la verdad que tenemos una muy buena relación y, y ahí estamos. No he perdido los 36.000 euros, pero aún estoy luchando y de hecho me amplía otras oportunidades de qué pasa si te ejecutan una obra. Hay un vehículo que es que te ejecuten subsidiariamente las obras por parte del ayuntamiento. Ellos hacen las obras y luego te pasan la receta, ¿no? Es como ir a pedir un menú y que ellos te ir pidiendo y que luego al final te pasen la receta. Pues esto es al revés. Vas a comer esto y cuando acabes de comer yo te voy a decir cuánto te ha costado. Entonces, me ha servido, pues, uno, también para ir a un juicio y ver en qué situaciones me encontraría yo siendo el demandante, ver cómo es todo el proceso y por si incurrimos en algún delito, en algún otro proyecto que tengamos, por lo menos ver cómo podemos estar preparados para esas situaciones que pueden ir llegando. Entonces eso me ha servido, por lo menos, viéndolo de un aspecto positivo, es qué pasa si me llevan a juicio, cómo es todo el proceso y qué pasa en este caso si lo pierdes. Em, em, entonces, no he perdido los 36.000 euros, pero ahora estoy luchando y hay una parte, esto, ejecutar subsidiariamente, que se puede ejecutar. El problema es que el ayuntamiento en ese momento no tiene dinero y para ellos es muchísimo más fácil, no tienen presupuesto, es mucho más fácil seguir amonestando, enviando esas amonestaciones a los miembros, a los propietarios de la comunidad para decirles, oye, o lo haces o te voy a seguir multando para que te pongas las pilas. Ahora estamos en una situación en que más o menos hemos llegado a un acuerdo entre los vecinos de poder ejecutar y abordar esas obras en las que el presupuesto ya ha subido, ha aumentado, porque esto ya fue hace 4 años. Y al final el objetivo de esto será pues poner el inmueble de la mejor manera posible, dejar el inmueble en las mejores condiciones posibles para que pueda llegar un inversor y pueda comprar o el edificio completo si nos ponemos de acuerdo los demás propietarios, o que simplemente yo pueda vender mi piso con el precio actualizado de haber invertido el dinero de la reforma. Es como lo veo, es un precio que voy a tener que pagar extra, tendré que ver cómo lo afrontamos ese presupuesto, poner a todos de acuerdo en común y ejecutar esas obras que no van a ser fáciles y que digo que superan un montante de 40.000 euros. Si no me hubiera pasado todo esto, yo ahora no te podría decir que he aprendido y que sé abordar una compra de otra manera y quitarme el miedo. Si no me hubiera ocurrido todo esto, si me hubiera ocurrido todo esto, en vez de con un piso de 36.000, con un edificio de 1.000.000, tendría problemas mucho más graves, porque ahora entiendo cosas que antes no entendería si todo hubiera salido bien. Si estás empezando en inmobiliaria, si estás empezando a invertir, si eres un profesional independiente que estás buscando cómo crecer tus activos y tu cartera de activos, o cómo das ese servicio de personal shopper, esto es un buen ejemplo que te puede pasar y yo siempre lo cuento ahora como un aprendizaje y me da la oportunidad de estar ahora delante de la cámara para contártelo. Si has llegado hasta aquí y has escuchado toda esta historia, te puedo decir que nosotros nos dedicamos a asesorar a profesionales independientes, a propietarios, a agencias inmobiliarias o a gente que quiere empezar a emprender en el sector, a gestionar propiedades de terceros
con o sin capital o simplemente especializarse en la gestión de alquiler turístico y alquiler por habitaciones. Identificamos los inmuebles, sabemos qué rentabilidad hay que sacarle y luego montamos toda esa operativa, esa vertical de negocio, ya sea para estas agencias o ya sea para estos propietarios o ya sea para estos emprendedores, para que puedan realizar para que tengan su propio estructura de gestión, su operadora de gestión de alquileres suyos o de terceros, con una operativa montada en automático que le genere unos ingresos estimables, recurrentes y escalables en el tiempo. Porque una vez tú captas una propiedad que te genera 1.000 euros al mes, pues si la multiplicamos por 5, pues lógicamente esos ingresos los vamos a multiplicar por 5. Y esa cartera de pisos que vas a empezar a gestionar, ya sean los tuyos o de terceros, te va a ir generando esos euros recurrentes todos los meses. Y eso es la leche, porque te permite generar, accionar y gestionar todo con muy poquitas horas a la semana, sin necesidad de tener oficina y sin necesidad de tener empleados muy cualificados. Y ahora, para acabar, me gustaría decir que si quieres saber más, tienes la descripción abajo, mi WhatsApp. Si quieres ver la consultoría como es, apúntate a la carpeta de recursos. Y si estás viendo esto antes del 14 de mayo, voy a aprovechar para decirte que tenemos una masterclass el 14 de mayo a la que te puedes apuntar y que cuento todos los detalles. Así que sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Saludos.